¿Cuántas personas en el mundo han trabajado cortando carne antes de cortar tela y terminar vistiendo a los más poderosos del planeta? Solo una que yo sepa. Se llama Giorgio Armani, el hombre cuyo nombre aparece en trajes de presidentes, actores de Hollywood y directores ejecutivos de las empresas más grandes y rentables del mundo. Empezó su vida laboral en una carnicería y luego intentó estudiar medicina antes de encontrar, casi por accidente, que su verdadero talento y su verdadera vocación estaban en entender cómo un cuerpo humano debe vestirse para transmitir poder, elegancia y comodidad al mismo tiempo. Esta es la historia de cómo un chico de la Italia de posguerra, sin estudios de diseño, sin familia en la industria, sin contactos ni capital, construyó desde cero uno de los nombres más reconocidos y más rentables en toda la historia de la moda mundial. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, una ciudad del norte de Italia en la región de Emilia-Romagna. Su padre, Ugo Armani, era gerente administrativo de una empresa de transporte. Su madre, Maria Raimondi, era ama de casa dedicada a la familia. Giorgio era el segundo de 3 hermanos y creció en el entorno de una familia de clase media que valoraba el trabajo y la sobriedad. La infancia de Giorgio coincidió con los años más oscuros del fascismo italiano y con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que dejaron a Piacenza y a toda Italia en un estado de devastación física y moral. Creció aprendiendo que nada era gratuito, que el lujo pertenecía a otros y que todo lo que valía la pena debía ganarse con esfuerzo propio. Cuando terminó la guerra y la vida empezó a reconstruirse lentamente, Giorgio ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Milán. Lo hizo siguiendo más la expectativa familiar que una vocación auténtica. Pasó 2 años estudiando anatomía, biología, química y ciencias básicas. Aprendió con rigor cómo funciona el cuerpo humano, cómo se distribuyen sus proporciones, cómo se relacionan sus partes entre sí, pero algo en él no encajaba con el ambiente clínico y aséptico de la facultad. En 1953, tomó la decisión de abandonar la carrera médica. Esos años de anatomía, sin embargo, no serían tiempo perdido. El conocimiento profundo del cuerpo que adquirió en aquellas aulas le daría más tarde una ventaja competitiva única y rarísima entre los diseñadores, porque entendía desde adentro cómo la ropa interactúa con las formas y los movimientos reales del ser humano. Tras dejar la medicina, hizo el servicio militar obligatorio y luego buscó trabajo con urgencia. Consiguió empleo como asistente en el departamento de escaparatismo de La Rinascente, uno de los grandes almacenes más importantes y prestigiosos de Milán. Su trabajo era armar vitrinas y organizar la presentación visual de los productos para que resultaran atractivos al cliente que pasaba por la calle. Era un trabajo técnico y relativamente menor dentro de la jerarquía del comercio, pero Giorgio lo ejecutó con una intensidad que llamó la atención de todos sus superiores. Tenía un ojo extraordinario para la proporción, el equilibrio del color y la armonía visual. De escaparatista fue ascendiendo a comprador y en ese rol empezó a entender los mecanismos del mercado de la moda italiana desde adentro y a escala real. En 1961, Giorgio Armani fue contratado por el diseñador y empresario Nino Cerruti para trabajar en su empresa textil Hitman, especializada en ropa masculina. Durante más de 10 años, Armani aprendió el oficio de la confección masculina de la manera más rigurosa y completa posible, diseñando líneas de ropa para hombres de negocios, trabajando directamente con los materiales y sus propiedades, entendiendo cada paso de los procesos de producción. Cerruti fue, de alguna manera, su única escuela formal de diseño y confección. Pero Armani nunca fue simplemente un alumno obediente. Fue un observador extraordinariamente agudo que procesaba todo lo que veía, acumulaba criterio propio y desarrollaba una visión cada vez más clara de lo que la moda masculina necesitaba y que todavía no tenía. En 1975, a los 40 años, Giorgio Armani tomó la decisión definitiva que lo cambiaría todo. Junto a su socio Sergio Galeotti, con quien también mantendría una relación personal profunda durante muchos años, fundó su propia empresa, Giorgio Armani SpA. El capital inicial era ridículamente pequeño para los estándares de la industria del lujo italiano, pero Armani tenía una visión clara y absolutamente diferente de lo que debía ser la moda masculina contemporánea. En aquella época, los trajes de hombre eran rígidos, estructurados, incómodos, con hombreras exageradas, forros pesados y un aspecto que hacía que el hombre que los llevaba pareciera una armadura andante. Armani propuso exactamente lo contrario: quitar la estructura interna, eliminar los forros, suavizar los hombros, usar telas más ligeras y fluidas. Propuso que un hombre pudiera verse poderoso y elegante sintiéndose cómodo al mismo tiempo.
Eso sonaba casi escandaloso en los círculos de la moda clásica italiana de 1975. Deja tu like, suscríbete y comparte. El año 1980 fue el punto de inflexión internacional que nadie en la industria había previsto. El director de cine Paul Schrader estaba preparando la película American Gigolo, protagonizada por Richard Gere. Necesitaba a alguien que vistiera a un personaje que debía verse simultáneamente sofisticado, moderno, sensual y poderoso. Eligió a Armani. Las escenas donde Richard Gere selecciona y combina trajes Armani frente a un espejo se convirtieron en uno de los momentos visuales más icónicos en la historia de la moda cinematográfica de todos los tiempos. De la noche a la mañana, millones de hombres en Estados Unidos y en todo el mundo occidental querían vestirse exactamente como Armani. Las ventas en Norteamérica explotaron de una forma que nadie en la empresa había anticipado. El traje Armani se convirtió en símbolo inequívoco de poder ejecutivo, sensualidad contenida y sofisticación italiana. Hollywood se enamoró de Armani, y Armani entendió Hollywood como ningún otro diseñador italiano de su generación. Durante los años 80 y 90, prácticamente cada estrella importante de la industria del cine apareció vestida de Armani en alguna ceremonia, alfombra roja o campaña relevante. Michelle Pfeiffer, Jodie Foster, Julia Roberts, Tom Hanks, Jack Nicholson. Los premios Oscar se convirtieron temporada tras temporada en una pasarela de facto para sus creaciones. Armani entendió antes que cualquier otro diseñador que Hollywood era la mejor plataforma de visibilidad del mundo, mucho antes de que existieran las redes sociales, los influencers o el marketing digital. Cada celebridad que llevaba un Armani era un anuncio vivo, en movimiento, dirigido exactamente a los consumidores más aspiracionales y con mayor capacidad de gasto del planeta. Esta relación entre Armani y Hollywood fue tan profunda y duradera que se convirtió en un caso de estudio sobre cómo una marca de moda puede construir su posicionamiento global sin gastar un solo euro en publicidad convencional, usando en cambio la visibilidad natural de las personas más fotografiadas del mundo. Con el éxito llegó la expansión. A lo largo de los años 80, Armani extendió su universo más allá del traje masculino hacia la moda femenina, los accesorios, los perfumes, los relojes, los lentes, los hoteles de lujo y la decoración del hogar. Creó diferentes líneas bajo el mismo nombre para llegar a distintos segmentos del mercado sin diluir el valor de la marca principal. Giorgio Armani para la línea de lujo puro, Emporio Armani para el público joven con aspiraciones, Armani Exchange para el mercado masivo internacional, Armani Casa para el hogar y los espacios de vida. Era un ecosistema de marca que se retroalimentaba de manera inteligente. Quien compraba un perfume Armani siendo joven podía aspirar algún día a un traje de la línea principal. La marca funcionaba como una escalera aspiracional perfectamente diseñada. Lo que nunca cambió en todo ese proceso de expansión fue la filosofía central de Armani. La elegancia no grita, susurra. Sus colecciones nunca fueron las más llamativas de la temporada. No había estampados imposibles ni siluetas que desafiaran la gravedad. Había proporción, calidad de material, corte impecable y una neutralidad cromática que hacía que sus prendas pudieran llevarse en cualquier contexto y en cualquier década sin parecer pasadas de moda. Esa atemporalidad fue en realidad su mayor apuesta creativa, mucho más arriesgada de lo que parece. En un sector que vive de la novedad y la obsolescencia programada, proponer ropa que dure es casi un acto de rebeldía. En 1985 murió Sergio Galeotti, su socio fundador y compañero, víctima del SIDA a los 40 años. Fue un golpe devastador tanto a nivel personal como profesional para Armani. Galeotti había sido el cerebro de los negocios, quien manejaba los contratos, las finanzas y las relaciones comerciales, mientras Giorgio diseñaba con total libertad. Después de su muerte, Armani tuvo que asumir el control total de la empresa y aprender a gestionar lo que ya era una corporación internacional con presencia en decenas de países. Lo logró, y en el proceso se volvió aún más meticuloso, más controlador, más perfeccionista en cada detalle. Era conocido por revisar personalmente cada colección completa, cada campaña publicitaria, cada tienda nueva que se abría en el mundo. Armani no delegaba lo que consideraba esencial y consideraba que prácticamente todo era esencial. Hoy, Giorgio Armani es uno de los poquísimos diseñadores de moda en el mundo que ha mantenido el control total y absoluto de su empresa durante 50 años sin haberla vendido jamás a ninguno de los grandes conglomerados de lujo como LVMH o Kering. Esa independencia le ha costado en términos de capital disponible para la expansión, pero le ha dado algo que él valora infinitamente más que el dinero: el control creativo absoluto sobre cada decisión que toma su empresa.
Giorgio Armani factura más de 2.000 millones de euros al año. Tiene tiendas en más de 60 países de todos los continentes. Su nombre es reconocido como sinónimo de elegancia italiana en cualquier ciudad importante del mundo. Y todo comenzó con un chico que dejó la medicina, arregló escaparates en unos grandes almacenes milaneses y decidió que los hombres merecían sentirse bien vestidos sin sentirse aprisionados. En eso, como en pocas cosas en la vida, tenía completamente la razón. La historia de Armani es también la historia de que la edad no es una excusa. Él fundó su empresa a los 40 años, cuando muchos considerarían que ya es tarde para empezar. Demostró que la experiencia acumulada, la paciencia para observar y el momento preciso para actuar valen mucho más que empezar joven sin saber todavía lo que se quiere decir al mundo. Esa combinación de madurez y atrevimiento fue, en definitiva, su ventaja más auténtica. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.